Hola, soy Michi Lilith y el día de hoy les traigo la misión para el mes de junio de la K-Influencer Academy. La idea de la misión es combinar la cultura coreana con la cultura de mi país. Entonces, por eso seleccionamos una novela muy colombiana que vimos hace muchísimos años, Cartas de Amor, y El afecto del rey, porque tienen elementos comunes en la historia de los que vamos a hablar más adelante. Estoy hoy con Hola, yo soy Rami, soy el compañero de Lili y vamos a estar comentando series coreanas y series colombianas vamos a comparar dos específicamente. El afecto del rey del 2021, que el drama coreano. con una miniserie colombiana de los años 90 que se llama Cartas de Amor. Les cuento que hoy estamos desde una sala vacía, pero llenísima de amor, porque nos acabamos de trasladar. Yo les conté en el video anterior que nos estábamos mudando de la capital del país a una ciudad intermedia. Ya estamos viviendo en Bucaramanga, pero todavía no ha llegado nuestro camión de la mudanza. Es por eso que no hay hoy set, estamos en una pared blanca. Pero ya casi todo, ¿verdad? Sí, ya va a llegar, mañana. Al menos ya tenemos pocillos. De gaticos, Michi pocillos. Entonces, ¿arrancamos? arranquemos. Comienzo por contarles de qué se trata El afecto del rey. La historia comienza con la reina, tiene un parto del príncipe heredero, pero este príncipe heredero viene con una gemela. Y en la época de Joseon, que es donde se ambienta este drama, es uno de los que llaman dramas históricos, pero que así no se llaman, ¿verdad? Porque no son documentales. Él es historiador, así que siempre me corrigen. Pero bueno, estos dramas de época de Joseon nos cuentan toda esta historia de reyes, reinas, princesas. Y en esta época, nacer con un gemelo, con una gemela, traía mala suerte. Y más si era una mujer. Un príncipe heredero no podía compartir el útero con una mujer, así fuera pues su hermana gemela. Y por ello debían matar a la princesa. Pero la reina la oculta, la entrega para que no muera. Y cuando son ya mayorcitos, más o menos de unos 10 añitos, se encuentran nuevamente en el palacio. Se dan cuenta de que se parecen muchísimo el niño y la niña, son hermanito y hermanita, y el príncipe aprovecha para intercambiar con ella, hacerla disfrazarse como él, para él poder escapar del palacio, ir a visitar a su maestro. Bueno, no les voy a contar todo el episodio. Todo es que al príncipe lo confunden con ella y lo asesinan. Y ella, para sobrevivir, debe permanecer ahí, asumiendo el nombre del príncipe heredero, que deba mantenerse alejada de todo el mundo, porque teme que la descubran que es una mujer. Llega un maestro, un erudito, que lo interpreta Robun, ya cuando es adulta. Les voy a mostrar aquí imágenes un poco de este K-drama, que es espectacular. La protagonista es la misma de la abogada Woo, la extraordinaria abogada Woo, es Park Hyun-bin. Ella interpreta fantástico este rol de mujer teniendo que cubrir su sexo para aparentar ser un hombre. Y Rowoon, que es un erudito, tiene el rol de ser maestro del príncipe heredero. Llega a enseñarle y empieza a sentirse atraído. Y ella también. Entonces, todo empieza a complicarse allí con este enredo de que él no sabe que es una princesa de quien se está enamorando, sino que piensa que es el futuro rey de Joseon. Entonces, la historia ya vamos a comentarla, pero básicamente de eso se trata. Bien, interesante. Bueno, Cartas de Amor es una serie colombiana de los años 90, de 1997, que trata sobre Cupido, que se dedica a arreglar relaciones románticas o relaciones de parejas en la ciudad de Cali. La ciudad de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca en Colombia. Y Cupido llega con su mamá a este barrio de Cali, que es un barrio popular, en donde se escucha salsa. Ya comentaremos un poco más adelante sobre eso. Pero él llega a arreglar las relaciones de pareja en este barrio popular de Cali. Es un hombre, nadie lo confunde con una mujer, excepto en cierto momento cuando el protagonista, Manuel, se lo encuentra
Y entonces, inicialmente, lo confunde con una mujer porque se encuentran, se tropiezan y solo le ve los ojos a Cupido. Pero realmente Cupido es una mujer, está disfrazado de hombre para poder actuar como arreglador de relaciones de pareja. Entonces Manuel lo confunde inicialmente con una mujer porque solo le ve los ojos, pero cuando se da cuenta que es un hombre reacciona de una forma inesperada porque él, Manuel, es el hombre más mujeriego del barrio. Y ahí empieza una atracción entre Cupido y Manuel que se va desarrollando durante toda la serie. Bueno, entonces ya vimos que las dos historias tienen elementos en común. El primero que yo encontré es eso, dos mujeres están ocultas, todo el mundo piensa que son hombres, Sí. y llega un hombre que se enamora de ellas. Esto lo vimos también en la historia de Mulan, Sí. en otro K-drama que se llama Los amantes bajo la luz de la luna, que es con un enunco. Es una mujer disfrazada de enunco, pero sí es una historia recurrente y la vemos aquí también en Cartas de Amor. ¿Tú qué viste de, porque Rami ve K-dramas conmigo, no crean que él solo ha visto cosas colombianas, ¿tú qué viste de los K-dramas que pudiste identificar común en la historia de Cartas de Amor? Bueno, el primer elemento pues es ese, ¿no? El hecho de que una mujer deba esconderse frente a la sociedad por algún hecho fortuito, en este caso en Cartas de Amor, es por la frustración que tiene su propia madre con el amor. Entonces obliga a Cupido a disfrazarse de hombre, es decir, obliga a su hija a disfrazarse de hombre, a actuar como un hombre, para que a través de las cartas de amor arregle elementos que están mal en las relaciones de pareja. Pero otro elemento en común es que quien se enamora de ellas tiene una confusión grande y fuerte frente a su orientación sexual. En el caso de Cartas de Amor, Manuel es el hombre más mujeriego del barrio y se está enamorando de otro hombre. Y ese es su conflicto. Al final de la novela vamos a ver cómo se resuelve, pero el conflicto es ese. Yo, que soy el hombre más mujeriego de este barrio, me estoy enamorando de otro hombre. ¿Qué es lo que me está pasando aquí? No sé en el afecto del rey cómo funciona eso. Sí, generalmente en todas estas historias son hombres que siempre les han gustado las mujeres, pero cuando se enfrentan a me estoy sintiendo atraído por otro hombre, ¿qué debo hacer? Y es muy bonito también la forma como lo resuelven. Otro elemento también que tienen este tipo de historias con esta temática es esa, que nos deja claro que la orientación es sexual, no es por la vestimenta. Ellos no se sienten atraídos por la forma en que se visten estas mujeres, sino por ellas mismas, porque son mujeres y son heterosexuales, entonces ahí no hay duda, pero sí, mientras están confundidos es bastante divertido Sí. ver esa confusión y ese cuestionamiento que se hacen y cómo lo resuelven. Creo que de pronto en los K-dramas hay una forma de resolverlo más tierna, que es como la característica que siempre hemos hablado que hay de K-drama land, que todo se resuelve con ternura, no hay como un rechazo violento, pero en la novela colombiana yo sí veía algo más agresivo, más Sí, violento, más... había algo más de machote, de machismo, ¿no? Manuel se cuestiona todo, pero también su reacción frente a la verdad no es tierna, pero tampoco es muy violenta. O sea, él al final se rinde y dice, bueno, pues si yo soy gay, pues soy gay. Si estoy enamorado de usted, pues estoy enamorado de usted y vamos para adelante. Y ahí se va resolviendo todo. Y esto mismo pasa en estos dramas que te estoy contando, pasa exactamente igual. Ellos mismos como dicen, bueno, Sí, como la exactamente. canción esta española, ¿te acuerdas? ¿Y qué dirán de mí? De Mecano. De Mecano, Sí, sí. claro. Lo tendré que asumir. Asume, Manuel asume que le gusta a otro hombre, que está enamorado de otro hombre. Es decir, él dice, si el amor es esto, porque él nunca se ha enamorado. Entonces dice, si yo me enamoro y me enamoré de Cupido, pues esto es el amor y vamos para adelante. Otro elemento que veíamos común es el tema de la música, ¿no? En los K-dramas los OSTs lo son todo, o sea, la música y la forma como nos llega esa música y se convierte parte de nuestro día a día. Nosotros ya hemos incorporado los OSTs como nuestra música de fondo cuando conducimos, cuando vamos por carretera. Es una forma también de dar a conocer al mundo entero la música. Esto también está en Cartas de Amor. Sí, totalmente en Cartas de Amor. Ustedes tienen que saber que el Valle del Cauca, la zona del Valle del Cauca está muy influenciada por todos los ritmos afrocaribeños. El Valle del Cauca tiene una gran influencia africana por toda la trata de personas
que se hizo en la colonia. Y esta serie, su banda sonora es salsa, lo que se conoce en esta región como salsa, o sea, ritmos afrocaribeños, sobre todo del sello discográfico Fania, es decir, Willy Colón, Rubén Blades, los hermanos Lebrón. Todo esto tiene que ver y aparece permanentemente en las escenas de la serie. Y se identifican escenas específicas con canciones específicas. O sea, también es un OST. Sí, también es un OST. Uno podría hacer el OST de Cartas de Amor y son muchas canciones del sello Fania. Bueno, y la fotografía, porque la fotografía, los lugares, definitivamente quieres ir a Corea y conocer esos palacios, esas plazas, esa vestimenta. ¿Qué pasa con esta producción? Claro, al ser Cali la capital salsera de Colombia, se promueve mucho el hecho de el baile, de la música y realmente hay una apuesta por ir a visitar a Cali a conocer los bailaderos en Cali. Recuerden que esto es una serie que se está desarrollando en un barrio popular de Cali y es en los barrios populares de Cali donde se baila salsa. Pero bueno, eso sí podría ser una diferencia, ¿no? Ya en términos de fotografía, igual estamos hablando del 2021 de 1997, claro. Entonces no podríamos compararlas en ese sentido, pero al menos sí tiene esa atracción turística de venga a conocer la salsa y a bailar la salsa. Exactamente. ¿Bien? Entonces, sí. Ese sería nuestro primer encuentro entre la serie colombiana de 1997 y el K-drama de 2021. Más adelante, en una segunda parte, les vamos a hablar ya de los elementos generales entre K-dramas y series colombianas que vemos muy diferentes y que valoramos y también por qué motivo es que nos encantan las series coreanas. ¡Año!